Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico un narcisista. ¿Cómo están? Pues bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de qué hace un narcisista cuando descubre que tú eres más fuerte que él. ¿Qué le pasa a la limaña esta del demonio cuando descubre que tú eres más fuerte que él? Identifica un narcisista. Como ustedes ya saben, tengo pues ya cerca de 1000 capítulos aquí en mi canal sobre este tema del trastorno personal narcisista. Ya es algo de lo que he hablado en algunos capítulos. De la mejor manera de lidiar contra un descarte narcisista, que es precisamente ignorándolos. Porque un narcisista vive sediento de suplemento. Suplemento que si no le das de, mi amor, mi vida, eres lo máximo, lo mejor del mundo, o suplemento en donde ellos te hacen alguna provocación y tú reaccionas con ira, con coraje, y ellos se empoderan viéndote sufrir, viéndote llorar, viéndote enojarte inclusive. Estos son el tipo de suplementos que pues, un narcisista busca. Entonces, siempre lo mejor para joderte un narcisista, y es como digo, de los primeros capítulos que hice aquí en mi canal, es justamente, pues bueno, ignorarlos y tú dedicarte a lo tuyo, salir adelante, volverte la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Porque si hay algo que les jode a los narcisistas es verte bien. ¿Alguna vez has sido fuerte? Entonces, volviendo un poco al tema de este capítulo, ¿qué pasa cuando un narcisista, un cucaracho, un sapo, un tlacuache, uno de estos alimañas ve que eres más fuerte que ellos? Atención. Bueno, y también sabiendo qué tipo de narcisista es, porque como ustedes saben, hay diferentes tipos de narcisista. Está el histriónico, está el sociópata, el encubierto, la rama de los psicópatas, está allí y el borderline. Entonces depende qué tipo de narcisista se trate esto. Sí, esto. Si se trata, por ejemplo, de un histriónico y tú le demuestras que eres más fuerte que él, yo ya lo he dicho, a un histriónico nunca le hagas eso, porque se va a poner como una rata acorralada. ¿Y qué va a hacer? Te va a atacar con uñas y dientes, es decir, puede llegar inclusive a la agresión física. El narcisista histriónico es el narcisista más megalómano que hay y es uno de los narcisistas con más necesidad de validación. Necesita ser el centro de atención. Es así que no soporta que nadie se luzca más que él o ella. Ve como amenaza todo aquello que se destaque e inmediatamente atacará a esa amenaza a través de la ironía, de burlas, difamación o ataques directos. Aunque algunos narcisistas histriónicos son muy arrogantes, por su necesidad de atención, muchos desarrollan una personalidad encantadora e inclusive humorística, y utilizarán esto para envolver a otros y deshacerse del enemigo. Como son un encanto social y algunos se ganan el aprecio de otros con regalitos y favores, sobre todo cuando vienen mezclados con encubiertos, mucha gente les llegará a creer ciegamente si inician una campaña de difamación. Será difícil luchar contra esto, especialmente si no te has labrado una buena reputación o si en el círculo social donde suceda esto no tienes aliados firmes. En cuanto tú lo demuestres que eres más fuerte, más chingón, más chingona que él, se van a poner pero como huila sin esquina y te van a atacar abiertamente. Si no estás ahí para que medio te estrangule, lo que va a hacer es una campaña de difamación que no te la vas a acabar. A todo mundo le va a hablar lo malo o lo mala que fuiste con él o con ella, te va a hacer la víctima y va a estar así en plan de, es que, o sea, aunque él o ella te haya hecho esa guarrada, aunque él o ella ha sido el que provocó todo el desmadre, te va a echar la culpa a ti. Entonces va a empezar esta campaña de difamación, de repente todo el mundo te va a empezar a ver raro, tú vas a ser el último en enterarte. Y bueno, afortunadamente los histriónicos, como ya tienen un gran historial de pleitos con otras personas, ya mucha gente sabe que la mitad de lo que cuentan no es verdad. Ya mucha gente sabe que también inventan muchos cuentos porque ya mucha gente sabe que hablan mal de todo mundo. Bueno, este es el caso de un histriónico. En el caso de un encubierto, cuando tú le demuestras que eres más fuerte que él, lo que va a hacer es tratar de imitarte. O sea, es decir, el narcisista encubierto generalmente no reacciona tan impulsivamente como lo haría un histriónico, salvo que sea, por ejemplo, un histriónico encubierto. Les recuerdo que siempre vienen mezclados de 2 o 3 tipos los narcisistas. No hay razas puras. Si fuera un histriónico encubierto, pero a lo mejor tiene más porcentaje de encubierto, menos de histriónico, entonces, pues bueno, no va a reaccionar realmente, inclusive hasta puede que te mande sus dignas felicitaciones, puede que inclusive hasta te ofrezca una amistad de por vida y no reaccione, pero luego sin que tú te des cuenta te va a empezar a imitar, va a empezar a hacer cosas muy parecidas a las que tú haces o lo mismo que tú haces. El narcisista encubierto no soporta que nadie brille como él. Si tú brillas, primero se acercará para medir tus fuerzas.
Se hará pasar por tu amigo o tu aliado si ve que tienes potencial y te mantendrá a su lado hasta que ya no le sirvas. Mientras tanto, Comenzará a imitar tus mayores cualidades y se las adueñará como suyas. con el tiempo hará que tú parezcas la copia y como siempre tiene una máscara de ser perfecto, es solícito, atento y seduce a todos con favores y un comportamiento aparentemente impecable, nadie te creerá cuando tú quieras exponerlo. Es pasivo-agresivo, por lo que nunca pierde los estribos y puede hacer que tú pierdas los tuyos, haciéndote ver como el loco o el desequilibrado, culpándote de todo lo malo que él o ella hace. Ponte atento a las señales de rigidez emocional y no le entregues tu tiempo ni tu sensibilidad a una serpiente tan silenciosa. Si vas a acusarlo, asegúrate de juntar pruebas de todo lo que lo vayas a acusar. A mí me pasó con el antiperros. Aquí hay en mi canal un capítulo que se llama Especial Narcisista Encubierto, parte uno, 2 y creo que eran 3 partes, donde hablo de este escarajo, de todo lo que hizo, pero luego, sorpresa, hace poco me enteré que también está siendo como coach emocional. Él que está tan enfermito, pero pues bueno, es lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, así son. Entonces, si él ve que eres más fuerte que tú, un encubierto, lo que va a hacer es tratar de mermar tus fortalezas, como todos los narcisistas, nomás que todo lo hacen diferentes. El histriónico, por ejemplo, lo puede hacer con miedo, con difamación. Este encubierto va como a mimetizarse, a ir haciendo un poco como lo tuyo, él haciéndose como yo siempre soy un ejemplo a seguir y tú no vales nada, ¿no? Yo sí lo hago todo bien, tú no. Entonces es un poco en esa dinámica, va a tratar como de depredarte, parasitarte, pero desde como su grandiosidad, ¿no? Su grandilocuencia. Va a tratar de demostrar que al final él es más fuerte, él es más fregón o más chingón. O sea, luego, si se trata, por ejemplo, de un narcisista sociópata. Un narcisista sociópata, como sabemos, el sociópata es de los más agresivos que hay. Les encanta como someter a su víctima con miedo. Ahí tenemos un sociópata. Un sociópata lo que va a hacer, si tú demuestras que eres más fuerte que él, es que, mira, mejor hazlo a distancia. Te lo digo yo, Tabata, que soy experta en ese tema. A un sociópata no le toques la nariz porque ese sí te anda funando. O sea, el sociópata se puede poner muy, muy, muy agresivo. Un sociópata puede lucir indefenso al principio, haciéndose la víctima para apelar a tu sentido empático de salvador, pero en el fondo nunca aceptará que nadie es superior a él. No se compara, pero le resultará irresistible medir su fuerza contigo. Y a la menor oportunidad comenzará a hacerlo, ya sea a través de comentarios filosos, exponiendo o utilizando las cosas que le hayas contado en confianza, provocándote confusiones o problemas, robando o lastimando tus emociones. Las pruebas de fortaleza serán implacables y si no la tienes bien puesta, te comenzarás a quebrar. El narcisista sociópata es sádico, disfruta viendo sufrir a sus víctimas, y si te atreves a encararlo, su nivel de agresividad subirá aún más. Tu fortaleza no merece ser medida así. Será mejor planear una retirada, pero como todos los narcisistas, te confundirá y cuando vuelva a bombardearte de amor o cuando vuelva a causarte lástima, volverás a caer si no sabes que todo esto es una trampa hasta que pierdas todas tus fuerzas. Si tú le quieres demostrar que eres fuerte, se puede poner muy agresivo, pero ojo, ahí está como esta dualidad con el sociópata. Si tú de repente demuestras demasiado miedo ante un sociópata, activas al depredador, puedes correr peligro físico. Integridad física, no nada más de golpes, ¿eh? Te digo, puede ir a más. Y mucha gente que yo he atendido, como saben ustedes, doy también asesorías para cerrar estos ciclos, para cerrar más rápido de un abuso narcisista. A muchos de mis pacientes les he dicho cuando han estado ante un sociópata es que ni le muevas, ni hagas esto, ni le des más golpes al avispero. Es que tengo todas las pruebas para pues, demostrar quién es. Bueno, si lo vas a hacer, hazlo a nivel legal y protégete porque esta gente sí es de armas tomar. Los sociópatas siempre son súper vengativos y sí pueden, se sienten demasiado expuestos y más, por ejemplo, si vienen mezclados con psicópata, porque eso es como una bomba molotov, o sea, sí sería muy peligroso. Por eso es importante saber con qué tipo de narcisista estás lidiando. Y si ustedes están saliendo con un bicho de estos, ya saben que es una persona rara, ya saben que muy probablemente sea un narcisista y no están seguros de si lo es o no lo es, escríbanme una sesión conmigo y se los dejo clarísimo. O si ya les interesa profundizar muchísimo más en el caso, de verdad, busquen mi libro, Identifica un narcisista. De verdad, mire, bien gordito, pero de letra grande. O sea, bueno, aquí se puede ver un poco, pero es lo más completo. O sea, aquí vienen diseccionados como unas ranas en laboratorio, así. Aquí está tal cual, hacen tal y cual y cual. El histriónico hace esto y esto y esto viene de aquí, de aquí, de allá. El sociópata hace esto. O sea,
Esta es de veras la Biblia del narcisismo. O sea, ahí vienen todos los tipos de narcisista, qué hacen, de dónde vienen, cómo te tratan de atacar, etcétera, etcétera. O sea, ahí está todo. A un sociópata, si le vas a tocar los bigotes, tienes que ser como fulminante. O sea, nada de que jueguitos de manitas y lo moleste un poquito. No, tiene que ser un golpe fulminante. Si no, sí corres el riesgo de que te la regresen y gacho. Eh, Al final también el sociópata tiene mucho de cobarde, se los voy a decir. También si lo agarras de bajador, así que si lo agarras de su talón de Aquiles, sí pueden ser muy, muy cobardes y desaparecer del mapa. O sea, si te ven a ti embravecido, embravecida, en plan de que voy hasta las últimas, posiblemente salgan corriendo y no vuelvas a verlos. Luego, por ejemplo, está, pues, el psicópata. El psicópata está dentro de la rama de estos encubiertos. Como ya saben, el encubierto acá es como un poco menos reactivo, más digno, más pasivo-agresivo. Un psicópata en sí, que está en esta rama de los encubiertos, como saben, hay muchas maneras de estudiar el narcisismo. En mi libro, en mi canal, durante todo ese tiempo, yo hablo de 2 tipos de psicópatas: el psicópata sociópata y el psicópata histriónico. El psicópata histriónico es como esa gente que sí va como un poco de ser muy, muy agradable, se cuida mucho físicamente, son perfectos. Si son mujeres, se supercuidan, van al gimnasio, como que tienen muy labrada su imagen física y en base a eso manipulan mucho a los demás. Y luego está el psicópata sociópata, que como saben, o sea, este sociópata es un poco más resentido social y es un psicópata que no se arregla tanto, que va como con una vibra inclusive así como extraña, ¿no? Medio que quiere pasar desapercibida y que no es nada agraciado, digamos, socialmente hablando, y que actúa más sobre lo oscurito. Pues bueno, depende qué tipo de psicópata te estés topando. Si es un psicópata, histriónico y tú le demuestras que es más fuerte que él, ¿sabes qué va a pasar? Le vale un pepino. O El sea, psicópata no compite, se cree superior a los demás, más listo, más hábil y más fuerte. tampoco le importa si es el más malo. Esto le hace creer que es aún más poderoso, por lo que, aunque perciba tu fortaleza, no le interesa medirla con la suya. Él en su burbuja es superior a todos y no hay negociación. Es así que te ignorarán hasta que le resultes de utilidad. Y si no cooperas con su plan, entonces te descartará. Pero si te ve como una amenaza, no habrá límites para sacarte del camino. Y literalmente no tiene límites. Por eso tienen fama de peligrosos. Si piensas iniciar una guerra con un psicópata, tendrás que ser un empático estrella o deberás estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y saber sus lados flacos. O podrías terminar drenado y ponerte en riesgo. No, o sea, no importa que tú te pares de pestañas, te subas a los zancos y quieras brillar, se le resbala, le vale un pepino. Porque este psicópata se siente superior a todo el mundo. En su cabeza, él es superior. En su cabeza no importa que tú seas Putin, no sé, porque Putin podría perfectamente tener este perfil, no le importa. No le importa, o sea, él es superior a todos. No lo vas a impresionar y no es que vaya a aceptar en algún momento que tú eres superior a él o a ella. O sea, entonces ahí mira, ahorra energía, elige tus batallas y no te metas en esa camisa de 11 varas. Porque también es verdad que los psicópatas, y ese siempre ha sido motivo de estudio entre los psicólogos, es que a un psicópata de repente, si hay algún botón que le toques, donde él se pueda sentir amenazado, no hay vuelta de hoja. Le entra como esta tormenta psicopática y puede ser terrible para ti. O sea, también te pueden punar. Y más, por ejemplo, si estamos hablando de este psicópata sociópata. Porque cuando está este psicópata sociópata, generalmente ya viene, digamos, ligado a lo que se le conoce como triada oscura, psicópata, sociópata, maquiavelismo. En mi libro, nuevamente, Identifica un narcisista, lo puedes conseguir en Amazon México, en Amazon Estados Unidos, a veces está en Amazon Europa, nada más cuesta que lo busques en algún Amazon, lo vas a encontrar. Pues que Amazon me lo mueve mucho. Pero, como digo aquí, o sea, la tríada oscura a veces también se trata de narcisistas que no nada más tienen 2 tipos de narcisismo. Sí, sociópata, psicópata y maquiavelismo, que es como la más tradicional, digamos, en estudios más de antaño, pero yo le doy también un giro a la tríada oscura, porque yo he visto a veces a gente que tiene 3 tipos de personalidad de narcisistas. Puede tener histriónico, sociópata y encubierto al mismo tiempo, muy marcadas características de cada uno. Y eso yo ya lo considero una triada. Y las triadas generalmente tienen una malignidad muy, muy remarcada, muy resaltada.
Entonces, si por ejemplo estás justamente con una triada que puede ser un psicópata, sociópata, maquiavelismo, y tú le tocas los bigotes y tú te quieres hacer superior y más fuerte a él, Estás en peligro. si alguien más te dice lo contrario, porque miren, está muy bien empoderarse frente a los narcisistas. Yo soy la primera, como además que soy el primer canal que hubo en español sobre este tema, que siempre fomenté esto de empoderarnos y de sobrevivir un abuso, un maltrato narcisista. Pero no hay que ser tontos o ignorantes como para, pues eso, tocarle los bigotes al diablo. Hay gente que de verdad no debes ni siquiera pensar en vengarte de una manera confrontativa, porque puede ser muy malo y muy peligroso para ti. Entonces, uno de estos perfiles es justamente el psicópata sociópata, porque son de las seres que menos límites tienen y que, vaya, si se sienten acorralados, amenazados, dícese de cualquiera de estas variantes, si te andan haciendo algo y sin que tú te des cuenta y casi casi por la espalda. O sea, entonces, pues a ese no le demuestres que eres más fuerte. ¿Qué hace ese si le muestras que es más fuerte? Si lo considera una amenaza, si en algún punto ve que tu fortaleza puede significar una amenaza para él, va a hacer cosas terribles. Puede, pues de eso, desde rayarte un coche, irrumpir en tu casa, desde acosarte, desde, pues eso, de no quitártelo encima en una de esas. O sea, no, no te conviene, no te conviene. Entonces, mira, elige tus batallas, siempre lo he dicho yo, elige tus batallas. Y cuando se trata de narcisistas hay que saber por dónde sí darles y por dónde no. Y reitero, si tienes dudas, escríbeme. Si tienes dudas de cómo abordar un narcisista, escríbeme en una sesión, 2 o 3 de sesiones de asesoría, te lo dejo clarísimo. Te digo cómo. Bueno, y luego tenemos al borderline. El borderline, como saben, y lo he dicho varias veces aquí en mi canal, no todos los borderline, es decir, limítrofe de personalidad, son narcisistas, pero sí hay narcisistas borderline y suelen ser tremendos. A estos narcisistas, si tú les demuestras que eres más fuerte que ellos, ¿qué vas a lograr? El narcisista borderline es un narcisista que se siente inclinado a personalidades fuertes, por lo que si demuestras tu fortaleza, lo atraerás como las abejas a la miel. Este narcisista es además muy codependiente de su víctima. Su necesidad de suplemento no tendrá saciedad y mientras llame tu atención con sus dramas, sus chantajes y sus enojos, no te dejará ir. Entre bombardeos de amor apabullantes y descartes constantes, Poco a poco tu fortaleza inicial se irá mermando para convertirse en un conformismo amargo. a ver, los que ya son expertos porque llevan un tiempo siguiendo mi canal, ya saben la respuesta. No te lo vas a quitar de encima jamás. Jamás. O sea, este tipo de narcisista, sobre todo cuando tienen gran carga de borderline, son súper codependientes de sus víctimas. El que te vean más fuertes no va a ser más que miel para él o para ella. Va a ser algo que a él les encanta porque el borderline es de los más inseguros que hay. Entonces, si te ve más fuerte, bueno, va a ser tres cosas. Una de tres. Bueno, ¿te vas a volver el ídolo de esta criatura? El ídolo, entre comillas, porque pasa a ser al final un suplemento de todas formas, un lugar de donde esta criatura saca energía, atención. 2, puede que haga un drama de las que no te acabas, tipo de me voy a funar y me voy a aventar del quinto piso, y puede que lo haga solamente para llamar la atención y tú te des un gran susto. Y además te chantajean mucho, te manipulan mucho con la culpabilidad y lo pueden hacer. Y sobre todo si no sabes qué está pasando y no sabes de esta información sagrada que te estoy dando, pues sí te puedes volver loco entendiendo qué fregados pasa. Salva a alguien. O 3, puede también, igual que el histriónico, empezarte a crear una campaña de difamación, se puede hacer la víctima, puede decir a todo mundo lo malo, maldita o maldito que eres, ¿no? O sea, y no te va a dejar en paz, o sea, y no va a parar y te lo vas a topar en lugares que ni sospechas, pues eso, en la escuela de tus hijos del otro lado de la ciudad, de repente, pum, apareció allí. ¿Cómo sabía que yo tenía la escuela aquí? O sea, no subestimes a esta gente que no está nada bien de la cabeza y ellos siempre tienen que ganar. Y si llegas a tomar una terapia con una persona de estas, puede llegar a manipularte. Y no saben la cantidad de gente que yo he atendido que viene de las garras de una de estas cucarachas, ¿no? Que en vez de ayudarlos los hizo sentirse peor. Entonces, amigos, amigas, esta es la respuesta a este capítulo. ¿Qué, qué hace un narcisista? Pues eso, cuando tú le demuestras que eres más fuerte que él, hay que saber de qué cepa viene, hay que saber de qué raza es el bichito, porque si no, te puedes llevar grandes sorpresas
Y sí, empoderarse está bien, sí que trabajas en ti mismo, sí que te vuelvas la mejor versión de ti mismo, pero que no se lo dediques al narcisista, hazlo por ti. Hazlo por ti, porque tú quieres disfrutar esta vida, porque quieres ver tus propios propias, metas. No lo hagas por darle en la madre al narcisista, porque les voy a decir una cosa, realmente tú ya superaste un narcisista cuando puedes voltear a verlo o verla y ya no te mueve las piernitas y ya no te hace sentir nada. Ahí ya venciste, porque ahí ya no hay esa conexión de suplemento, como yo les he dicho muchas veces, es lo que los mantiene vivos. Bueno, les mando un beso. Les recuerdo que se pueden suscribir ya como miembros aquí en mi canal, y háganlo, de verdad. Si les gusta este contenido y les gusta profundizar sobre este tema y además me quieren apoyar, les prometo que ahí van a encontrar materiales que no lo van a poder creer. Además de que estoy haciendo a veces capítulos que no vienen completos, que vienen nada más una parte y la otra parte se la reservo exclusivamente a mis miembros. Como este capítulo que acabo de hacer ahorita. Si lo están viendo, pues a lo mejor ni notaron dónde no está la información que solamente es para mis miembros, pero sí, si lo vuelven a ver en, digamos, en ahí en la biblioteca de mis miembros, van a ver que viene más información. Les mando un beso. Esa fue Tabata, identifica un narcisista. Pasajeros a abordar. Sala 1. Y volviendo un poco al tema de lo que es este capítulo.